siempre nos toca atravesar alguna tempestad, alguna tormenta, alguna circunstancia adversa que se nos cruza en nuestro camino. Y eso fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Recuerden que por predicar el evangelio allí en la ciudad de Jerusalén, fue tomado preso, fue juzgado delante de un tribunal, y ese mismo tribunal que lo encarceló por predicar el evangelio, que lo estaba juzgando, determinó que el apóstol Pablo tenía que ir y ser juzgado en la ciudad de Roma, por lo cual lo tomaron a él como prisionero, junto a muchos otros prisioneros, y a todos los pusieron en un barco rumbo a la ciudad de Roma, allí en Italia, la capital del Imperio Romano. Cuando estaban en el barco, acuérdense, los agarró una tormenta, una tempestad, ¿no? La Biblia dice una tormenta con vientos huracanados, llamada Euroclidón. Y por esa misma tormenta el barco naufragó y ellos, gracias a Dios, se salvaron, pero terminaron en una noche fría, lluviosa, en una isla llamada Malta, allí en el medio del Mediterráneo. Cuando estuvieron allí llegando a la isla, estaban los indígenas de la isla, quienes los recibieron, dice la Biblia, y como hacía frío y llovía, hicieron una fogata para que los náufragos se pudiesen calentar. Y el apóstol Pablo, uno más de ellos, cuando estaba allí colaborando con su ramita para encender la fogata, dice la palabra de Dios que una víbora, ¿no? Por el mismo fuego salió de la fogata una víbora venenosa y se le prendió en la mano. Y los indígenas se quedaron así con los ojos abiertos, diciendo, este hombre naufragó, ahora lo agarra una víbora venenosa, lo está picando, en cualquier momento se va a hinchar y va a caer como muerto, algo malo habrá hecho y la justicia divina no lo deja vivir. Pero dice que al poco tiempo, como veían que no pasaba nada, porque el apóstol sacudió la víbora y la volvió a echar allí en el fuego y no se murió, no le pasó nada como ellos estaban esperando, empezaron a decir que era un dios. Y obviamente de ahí fue una oportunidad para que el apóstol Pablo pudiese predicar el evangelio a toda la isla, hablándoles del único Dios verdadero y de Jesucristo. Pero yo quiero rescatar para el sermón de esta noche la figura tan especial de la víbora huyendo del fuego y prendiéndose en la mano de Pablo. Una víbora venenosa que seguramente le estaba allí inyectando el veneno, y la única finalidad, si no se tratara de Pablo y de que Dios estaba con él, hubiese sido ¿qué cosa? La muerte. Y quiero rescatar la figura para poder aplicarla a nuestro presente, a nuestra realidad, en donde nosotros también muchas veces estamos expuestos a que una víbora, al igual que le sucedió a Pablo, nos pueda picar y nos quiera inyectar ese veneno para matar ya no nuestra vida física como le sucedió a él, sino nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo, la verdad de Dios que un día Dios depositó en nuestros corazones. Y usted dice, pastor, ¿dónde está la víbora que no la veo? ¿Eh? Pero la víbora pueden ser sucesos, pueden ser circunstancias, pero también la víbora pueden ser filosofías del mundo que nos rodea, pensamientos de la sociedad, ¿no? Maneras de opinar y de ver la vida que la gente tiene cada vez más acerca de lo que es la familia, de lo que es Dios, de lo que son las relaciones interpersonales. Como dije hoy a la mañana y ayer a la noche, vivimos en un mundo cada vez más violento, con menos tolerancia, más agresivo, con más discusiones, con más peleas, con más enojos, con más odios. Y todo eso que es un veneno porque va y destruye a la familia, destruye los matrimonios, destruye la relación entre los padres y los hijos. A veces también nos quiere picar a nosotros, como le pasó al apóstol Pablo, ¿a fin de qué? A fin de matar la verdad de Dios que está en nuestros corazones, a fin de matar el cristianismo que tenemos que estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, el mismo apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia de los Corintios, ¿no? Les dio una palabra que está allí, quiero que la podamos compartir en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe,
probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y acá el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, una iglesia pujante, una iglesia con muchos miembros, una iglesia en donde aún se movían los dones sobrenaturales, había ministerios, pasaba de todo, pero de repente el apóstol Pablo les llama la atención. ¿Por qué? Y cuando uno lee toda la carta a los Corintios, tanto la primera como la segunda, se da cuenta que en la iglesia de los Corintios había envidias, había celos, había competencia, a ver quién era más espiritual, había disensiones, había pecado, pasaba de todo, pero no de lo bueno, de lo malo. Entonces viene Pablo y le dice a los de Corintios, cuidado, que el evangelio no solamente pasa por estar en la iglesia, que el evangelio no solamente pasa por pertenecer a una congregación, el evangelio también tiene que ver con otras cosas fundamentales que ustedes, le dice Pablo a los corintios, no están viviendo, no están experimentando. Y ahí es donde uno, al escuchar este texto, esta pregunta tan inquiriente del apóstol Pablo a los de la iglesia de Corintios, examínense, pruébense, como diciendo, no se confíen que por solamente estar ya tienen asegurado todo, sino que esa confianza no viene por ocupar un lugar, sino viene por saber lo que está en nuestros corazones. Si estamos viviendo o no estamos viviendo la verdad de Dios, el evangelio de Jesucristo. Porque ¿de qué se trata el evangelio? El evangelio significa que Dios nos salvó, que Dios nos cambió la vida, que Él nos dio una vida nueva, transformada, y aquel que recibió esa salvación, ese cambio de vida, vive de acuerdo a lo que la Biblia dice. Lo que enseña la palabra de Dios es una forma de vida para Él, ¿sí o no? Y ahí es donde es necesario. Porque yo me pregunté cuando estaba haciendo este sermón, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la marca? ¿Qué nos hace diferente de los demás? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la marca del cristianismo? ¿Por qué se caracteriza el cristianismo? Y cuando contestamos esta pregunta, nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos que vivir o estar viviendo. Y ahí es donde nos podemos examinar. Gracias a Dios que está la Biblia, porque la Biblia es como un espejo, que cuando uno se mira puede ver si está arreglado o desarreglado, y si está desarreglado, arreglarlo, desarreglado. Lo mismo la palabra de Dios como un espejo nos muestra si vamos bien o si por ahí no vamos tan bien, y hay cosas que corregir, que quizás nosotros si no leemos la Biblia no nos damos cuenta, porque esta es la verdad a imitar, esta es la verdad a seguir, esta es la verdad que tenemos que tener como regla para obedecer y que nos marca, ¿no? Nos marca que no nos podemos correr ni a la derecha ni a la izquierda. Y uno de esos frutos, una de esas características, marcas del cristianismo, ¿sabes cuál es? Y vuelvo al mundo en el cual vivimos, que ¿cómo es? Violento, agresivo, ¿no? En donde cada vez importan menos las relaciones interpersonales. Si me tengo que enojar con vos, si te tengo que dejar de hablar, te dejo de hablar, porque total, seguramente va a aparecer otro con quien hablar. Y hoy las personas o las relaciones interpersonales pasaron a ser casi bienes materiales, ¿no? Bienes de consumo. Bueno, si dejé de tener este amigo, me puedo buscar otro, total está lleno. En Facebook o en Instagram tengo 200 amigos, así que uno menos, ¿qué pasa? Nada. Uno o dos menos, no pasa nada. Digo, me quedan 188. Mira lo que dice Marcos. Me miran serios. Marcos, ¿de qué va a hablar el pastor? San Marcos, capítulo 11. Versículo 22 al 25. Respondiendo Jesús, 11, 22 a 25. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que llegue que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pues si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos
os perdonará vuestras ofensas. Y una de las grandes características del cristianismo, lo que hace al cristiano distinto, diferente al resto de las personas, es justamente el perdón, porque Dios es un Dios de perdón, porque Jesús mismo enseñó acerca del perdón. Acuérdense de Pedro cuando le preguntó a Jesús, y Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, no, que me ofende, que me lastima? Y como casi haciéndose el bueno, Pedro dice, 7 veces, como generoso. Y Jesús le contesta, no te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. No se molesten en hacer la cuenta, significa siempre. Siempre hay que perdonar, porque el perdón es de Dios. Dios nos perdonó y el perdón es una marca, el perdón es un sello de la vida cristiana. ¿Y en dónde? Volviendo a la figura del apóstol Pablo, ahí en donde lo picó la víbora. ¿Con qué motivo? ¿Con qué intención? Con la intención de matarlo. De la misma manera, todo lo que no proviene del perdón, llamale odio, llamale resentimiento, llamale amargura, llamale enojo, llamale contención. Y menos mal que en la Biblia están todos esos sinónimos, porque si solamente dijera odio, muchos dirían, no, yo odio, no me lo banco nada más, pero odio. ¿Eh? No lo puedo ver, pero no sé si para tanto lo odio. Pero menos mal que la Biblia habla de todo, ¿no? Va desde las palabras quizás con más pesadas, ¿no? Como el odio, no, yo odio nunca, amargura tampoco. Pero también menciona el enojo, que quizás es más común. También menciona la contención. ¿Y qué es la contención? Es cuando hay algo acá en el corazón que uno siente que no es del todo libre, que uno siente que hay allí un peso hacia alguien, hacia una persona, ¿no? Que allí no es como que te está robando la paz, el corazón se cierra en vez de estar abierto, hay como una perturbación hacia adentro y eso es contención. Entonces no es que llega a ser odio, no es que llega, te deseo la muerte, no, pero está eso, ¿no? Y ustedes saben de lo que estoy hablando, que también, al igual que esa víbora que picó con el veneno queriendo producirle la muerte a Pablo, ese mismo veneno nos quiere robar la bendición y producir la muerte ¿de qué? De la verdad, la muerte espiritual, y nos quiere robar la fe. Por eso acá cuando estamos leyendo, Jesús les habla de la fe, y no dudar en su corazón, sino que tuviese fe, puede decirle al monte que se quite al mar y el monte lo va a hacer. ¡Wow! Si tenés fe, si lo crees, ¿cuántos dicen amén? Y de repente, como quien cambia de canal, dice, pero cuando estén orando, perdonen. Pues si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar a ustedes vuestras ofensas. Y uno lee y dice, ¿qué tendrá que ver? Y tiene que ver, porque no tenemos 2 corazones, no tenemos 3 corazones, no tenemos 4 corazones, tenemos un corazón. Por algunos, si tuviésemos más de un corazón, podrían decir, bueno, en este corazón guardo todo el enojo, la bronca, pero en este corazón tengo una fe bárbara. Y en este otro corazón, tengo una confianza impresionante. No, está todo junto adentro de un solo corazón, que es el tuyo y el mío, y adentro de ese corazón no pueden convivir el enojo con la fe, no pueden convivir la amargura con la confianza y con la esperanza, no pueden convivir la contención con el ánimo y la fortaleza para seguir adelante a pesar de las pruebas y de las luchas y de la batalla de la vida. O es una cosa o es la otra, porque la fe y el perdón van de la mano, la confianza y el amor van de la mano. Entonces, o tenemos una cosa o tenemos la otra. Y aquel que tiene fe, aquel que tiene confianza, aquel que tiene fortaleza, aquel que tiene ánimo, aquel que tiene entusiasmo, es el mismo que está dispuesto a perdonar, es el mismo que está dispuesto a amar, es el mismo que está dispuesto a dejar pasar toda ofensa. Porque sabe que tiene que cuidar, escuchar. Sabe que tiene que cuidar ¿qué cosa? El corazón. Porque ¿cómo va a tener fe si a la vez está enojado? ¿Cómo va a tener fe si a la vez está lleno, y uso una palabra más común, lleno de bronca, ¿no?
Y quizás alguno dice, pero pastor, yo ya perdoné todo, yo ya antes quizás odiaba, ahora ya no odio más a nadie, ya no tengo más bronca, ya está. Pero no estamos hablando solamente del pasado, ni tampoco solamente del presente, sino también del futuro. Porque como te acabo de mencionar, vivimos en un mundo convulsionado, en donde la gente nos provoca de una manera continua. Las personas, las situaciones, es una constante provocación. ¿Provocación a qué? Al enojo, ¿no? A la contención, a la discusión, a la pelea, que sí, que no, que yo tengo razón, que vos no la tenés. Y ahí estamos sin darnos cuenta. Dejarnos que ese mismo veneno que quiso matar al apóstol Pablo quiera matar nuestra vida espiritual y la verdad de Dios que un día el Señor puso en nuestros corazones. ¿Sí o no? Porque en el mundo el perdón se mide. Escuchá, no podemos tener la misma lupa que tiene el mundo con respecto al perdón. No podemos tener la misma óptica que tiene la sociedad con respecto al perdón. Porque la sociedad del mundo mide el perdón de acuerdo a lo que la persona hizo. Y se justifica la falta de perdón de acuerdo a lo que esa persona hizo. O nunca escuchaste cuando alguien dice, no, este con lo que hizo ni perdón de Dios tiene. Hasta lo meten a Dios en el medio y todo, mirá. Ni perdón de Dios tiene. No sabe ni lo que Dios piensa, pero lo usa para todo. O una persona que también dice, yo me equivoqué, pero yo al lado de este soy un santo. Y entonces hay medidas que a la vez justifican a la gente para no tener que perdonar, porque consideran que lo que hizo esa persona es demasiado grave como para poder perdonar. Ahora, cuando uno lee el Evangelio, en el Evangelio no hay medida de perdón. O se perdona o no se perdona. ¿Sí o no? ¿Y por qué se perdona? Mira lo que dice ahí en Mateo, el capítulo 18, versículo 23. ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a perdonar? Y acá estamos viendo, número uno, perdono, número uno, porque Dios me perdonó, y perdono porque tengo que estar bien en mi corazón, porque si no después, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a tener fuerzas? ¿Cómo voy a seguir creyendo, confiando, manteniéndome de pie a pesar de todas las dificultades? Pero también perdono, 18, Mateo 18, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo él le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, ahí está la clave, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿qué dice? De todo corazón. ¿Y se acuerda lo que decía de la fe? El que no dudare en su corazón. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está lo que Dios quiere que tengamos en el corazón? Cada uno a su hermano, versículo 35, sus ofensas. Y acá yo investigué, porque había dos personas. El primero debía 10.000 talentos. Y uno lo lee así al pasar, quizá no le da la importancia. Pero Jesús da este ejemplo a propósito. Y es un ejemplo, como quien dice, magnificado, para que podamos entender la verdad de Dios.
Pues imagínate que el salario, el sueldo de un obrero promedio en aquel tiempo era de 1 denario. Y un talento es igual a 6.000 denarios. O sea, un talento equivale al trabajo de un obrero promedio de 16 años. Y este le debía, no un talento, 10.000 talentos. Ni se molesten en hacer la cuenta. Me parece que debía más que la deuda externa de la República Argentina, mirá. Claro, por eso decía que le quería vender la esposa, los hijos, le quería vender todo y con eso tampoco pagaba la deuda. Porque era inmensa, no, impagable. Y decime si nuestra deuda con Dios también es impagable. Es impagable. Y después aparece uno que le debía a este, ¿cuánto? 100 denarios. O sea, muchísimo, muchísimo menos. Y acá en vez de perdonarlo, como el rey lo perdonó a él porque debía 10.000 talentos, no lo perdona, no tiene misericordia. Ahora, ¿es lo mismo deber 10.000 talentos que 100 denarios? No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo matar que mentir? No es lo mismo. ¿Pero qué es lo que los hace deudores? ¿La cantidad o simplemente la deuda? Son deudores no por la cantidad, sino porque tienen una deuda. De la misma manera, el pecador es pecador no por la cantidad de pecados o por el tamaño de los pecados, sino porque pecó. Eso lo hace pecador. Y cuando Dios perdona, el perdón no ve medidas. El perdón es uno solo. Y obviamente que para Dios no es lo mismo matar que mentir. Alguna vez lo hemos dicho, no, para Dios es lo mismo. No es lo mismo. Pero lo que nos hace pecadores no es el tamaño, sino es el pecado. No es si son 10.000 talentos o 100 denarios, sino, al igual que este ejemplo, es que somos deudores. Es la deuda la que nos convierte en deudores. Y así como la acción es diferente, las consecuencias con respecto a Dios son las mismas. Porque así como hay deudores, cuando uno peca más allá del tamaño, cuando uno erra más allá del tamaño, ese mismo pecado, esa misma equivocación, ¿qué es lo que produce? Ya sea grande, mediano, chico, de acuerdo al mundo, como queramos verlo, pero a todos nos produce lo mismo. Falta de paz, se corta la comunión con Dios, ¿sí o no? Sentimos que le estamos fallando a Dios, sea cual haya sido la equivocación, el error o el pecado. Y así como el perdón es una actitud, todo lo demás también es una actitud. Y no tiene medidas y es uno solo. Ahora, cuando alguien no perdona, pues algunos piensan que cuando no perdonan se están vengando. A este no lo perdono nada con todo lo que me hizo. Como si le transmitieras una energía negativa, ¿no? Que flota en el aire y le llega, no me perdona. No. La otra persona sí, igual con su vida, capaz que ni se entera que le tenés una bronca bárbara. No le hace nada. Al que le hace es a uno el no perdonar. Al que le afecta, al que le daña, al que le hace mal, no es al otro, es a uno. Y como, volviendo a la figura de la serpiente, es a uno el que no perdonar nos mata el espíritu, nos roba la fe y nos quita la bendición de Dios para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros por delante. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por esto? Ahora, ¿cuántos se enojan alguna vez? Por la duda no levanta ninguno la mano. Todos nos enojamos alguna vez. Sí, sí. Pero el problema está cuando uno se queda enojado. Entonces, cuando aparece el enojo, se tiene que prender la luz roja, ¿no? Detecte, enojo, cuidado. Viene la víbora, te quiere picar, te quiere robar la bendición, te quiere, ¿no? Te quiere robar la fe, te quiere desanimar, te quiere matar la verdad, te quiere matar tu cristianismo. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta porque la alarma está sonando y tiene que decir, aunque me haya enojado, no lo quiero en mi corazón, no lo quiero en mi vida, perdono en el nombre de Jesús. ¡Wow! Y ahí que sentís inmediatamente libertad, paz. Gracias. Libertad, paz. Te vuelven las ganas de seguir viviendo, de seguir adelante, el ánimo, el entusiasmo, la fortaleza. Porque uno perdonó
perdonó. Y cuando uno no perdona está cautivo. Y cuando uno perdona se siente libre. Así de sencillo y de profundo a la vez. Entonces, acuérdense de Jesús. Porque Él lo marcó, Él lo enseñó, Él lo mostró. Acordate de Jesús crucificado allí en la cruz, ¿no? Cuando la gente lo estaba burlando, inquiriendo, menospreciando, crucificando. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Esas palabras poderosas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Esa es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Y no es porque seamos mejores, ¿no? Sino porque Dios nos perdonó y conocimos el perdón. ¿Y cómo yo no voy a perdonar? ¿Eh? Y no va por tamaño de pecado, de ofensa o de falla. Lo acabamos de ver. Todos somos deudores. Unos deben 10.000 talentos, otros deben 100 denarios. Pero todos son deudores. Y si Dios me perdonó la deuda a mí, aunque haya sido más chica, más grande, no importa. ¿Cómo no le voy a perdonar la deuda al que me debe a mí? Al que me ofendió, me lastimó, me hirió o lo va a hacer. Porque no estamos hablando solamente del pasado, del presente, sino también de lo que puede pasar. Porque este sermón también es una vacuna para el mundo en el cual hoy vivimos. Este sermón es una precaución. Cuidado porque esto está pasando. Cuidado porque sin querer, sin desearlo, muchos cristianos permiten, como si se pudiese, como si estuviese bien, que el enojo, la contención y todas esas cosas se queden allí en el corazón. Cuando no porque la Biblia habla del perdón. Y nuestra guía no es lo que el mundo dice, es lo que Dios dice. Nuestra guía no es lo que la sociedad vive, es lo que Dios nos dice que tenemos que vivir. Y vas a estar rodeado de gente, siempre, todos los días. Lo vemos en las noticias, lo vemos acá, lo vemos allá, en donde cada vez más el respeto se pierde, las relaciones se rompen, las familias se destruyen, los matrimonios se deshacen. ¿Todo por qué? Porque no hay perdón. Por la falta de perdón. Porque el mundo se llena de juicio, de condena, ¿no? De crítica, de peleas. Otro sello, otra marca. Algunos dicen, otra más, pastor, ya estoy haciendo una lista de todo lo que tengo que perdonar. Mira lo que dice Primera de San Juan. Capítulo 4, versículo 7. Primera de San Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y acá, San Juan, ¿dónde está esta carta de San Juan? ¿Qué viene después de esta carta de San Juan? Esta es primera de San Juan, la primera carta de San Juan. Después de esta carta, ¿sabes cuál viene? La segunda carta de San Juan. Y después de la segunda, ¿sabes cuál viene? La tercera carta de San Juan. Después viene San Judas, la carta de San Judas. Y después viene el Apocalipsis. No hay más. Y a lo último de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, como los últimos mensajes. ¿De qué hablan los últimos mensajes? ¿De qué se le ocurre hablar a San Juan en los últimos mensajes? Del amor de Dios, pero también del amor que nos tenemos que tener unos a otros. Jesús hacía ya rato que había sido llevado al cielo, la iglesia tenía muchos años de existencia. Y yo digo, para que San Juan hable esto, ¿no? ¿Será que la iglesia estaba confundida?
¿Será que la iglesia se había olvidado de las bases? ¿Será que la iglesia había descuidado la esencia? ¿Se había olvidado de la marca, de lo que nos hace diferentes, distintos al mundo? Una marca que no puede ser confundida ni puede malinterpretarse, que es la marca del amor. Porque Dios es amor. Acuérdense como dice la Biblia, que si siendo enemigos, Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Cuanto más estando reconciliados con Él, vamos a ser salvos por su vida. Porque Dios nos salvó y Dios nos perdonó cuando éramos ¿qué? Y murió por nosotros cuando éramos enemigos de Él. Y si con todo pudiera ser que alguno diese la vida por un amigo, pero por un enemigo. Como decía Jesús en los evangelios, si amás a los que te aman, ¿qué haces de más? Nada, porque todo lo demás es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia del cristiano? ¿Qué es lo distintivo, lo que te llama la atención de un cristiano que ama y aún puede amar también a sus enemigos? Y San Juan acá, cuando uno lo lee, es categórico. No deja lugar a confusión. No hay claros oscuros, no hay grises, es blanco y negro. ¿Y qué dice San Juan? Si amás, sos de Dios. Si no amás, no sos de Dios. Punto. Wow. ¿Y eso no lo podemos sacar de la Biblia? No lo podemos sacar de la Biblia. Está acá. San Juan es categórico. Lo quiere dejar bien sentado. Esta es la base. El que ama es de Dios y Dios permanece en él. Porque quizás alguno está, no ustedes, pero el que por ahí vino ayer a la noche está en la iglesia, está sentado a la silla, pero ni a Dios le quedó, ¿no? Pero dice, el que ama, Dios permanece en él y él en Dios. Oh. Vuelvo al texto del apóstol Pablo a los Corintios. Examínense, les decía a ellos, si están todavía en la fe. No si están en la iglesia, si están en la fe. ¿Y cómo sé, pastor, si estoy en la fe? Acá está. Perdón, las marcas, ¿cuáles son? Perdón, obviamente la fe, pero tomado de la mano de la fe, ¿qué va? Va el perdón. ¿Y qué más? Va el amor. Mira lo que dice Primera de San Juan, una página para atrás, capítulo 3, versículo 14. También categórico. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos, 19, que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Oh. Y que dice el 22, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir ¿de quién? De Él. Y otra vez, la fe de la mano, en este caso, así como antes era del perdón, de la mano del amor. Dice, si hay amor, tranquilo, todo lo que pidas Dios te lo va a dar. Y habla del corazón, que vendría a ser la conciencia, porque la conciencia es el instrumento que Dios nos dio para hablarnos, para llamarnos la atención. El gran problema de la conciencia es que uno a veces la puede apagar. ¿Cuántos apagan el despertador a la mañana cuando suena y te tenés que levantar? En 5 minutos más. Ahí no, manoteas, no sabés ni dónde está, pero algo le tenés que pegar para que se calle. Para algunos despertadores, ¿no? Cuando uno le toca cierta teclita, son 5 o 10 minutos más, sí, 5 o 10 minutos más, y de repente a veces se te pasan los 5 minutos, los 10 minutos, se te pasa 1 hora, te despertás, me tengo que levantar, me quedé dormido, se me hizo tarde, llego tarde del trabajo, perdí el colectivo. Y es un día con problemas, porque te quedaste dormido. De la misma manera, la conciencia también suena, y suena cuando pasa esto,
cuando quizás no estamos perdonando o no estamos amando. El gran problema de la conciencia es que uno la puede apagar como apaga el despertador. Porque la conciencia cuando está sana, ¿no? Y dejamos que nos habla y se escucha. Estás haciendo mal, te dice. Y uno la escucha. Ahora, uno también como el despertador la puede... Shh, cállate que yo sé lo que hago. Y la segunda vez que te hable, ¿sabes cómo te va a hablar? Estás haciendo mal. Shh, cállate, ya, déjame a mí. Y ya cada vez más lejos, hasta que uno la deja de escuchar. Pero menos mal que está la palabra de Dios. Si no está la conciencia, está la Biblia. Porque no, uno puede apagar la conciencia, pero no puede apagar la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios que viene y nos habla y nos muestra el camino para que podamos escuchar, sanos en el corazón. Y vivamos un evangelio sano. Vivamos un cristianismo sano. Y si alguno dice, me cuesta amar, pedile a Dios amor, porque Dios es amor y Dios te va a llenar de amor. Porque aquel que conoce a Dios, Dios es amor, recibe el amor de Dios. Y cuando recibís el amor de Dios, obviamente, ¿cuánto necesitan el amor de Dios? Porque el amor de Dios te cambia la vida, te transforma, te sana el corazón, te sana las heridas, te sana el pasado, te restaura, te levanta, te da plenitud. El amor de Dios, ¡wow! Cómo Dios me cambió la vida a mí, cómo Dios me transformó, cómo Dios me hizo libre de las drogas. Cuando recibí el amor de Dios, empecé a decir, ¿para qué quiero las drogas si ya estoy lleno? ¿Lleno de qué? Lleno del amor de Dios. Pero cuando uno está lleno del amor de Dios, hay un fruto. Es inevitable. Hay una consecuencia, no se puede evitar. ¿Y sabes cuál es? Uno ama a las personas. Uno quiere servir a Dios, no como una obligación, sino como una necesidad. Uno quiere obedecerlo, uno quiere hacer la voluntad de Dios. Te sale. ¿Y por qué me sale, pastor? Porque estás lleno del amor de Dios. No lo podés evitar. Es un fuego que arde aquí adentro, que no podés apagar, que es más fuerte que vos. Porque es el amor de Dios que te sale, desborda el corazón y llega y alcanza aún a los que están al lado tuyo, empezando por tu casa, tu familia, tus hijos, todos los que están allí a tu alrededor. Por eso Jesús mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos para con los otros. Cuando la gente nos ve, digan, mirá el amor que tiene. Oh. No los veo muy entusiasmados, pero no importa. Mirá cómo se aman. En esto conocerán que son mis discípulos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es un desafío. Pero qué lindo tener un desafío presente. Qué lindo reincorporarlo como una verdad fundamental. Porque esta es la marca del cristiano. Perdón. Y en segundo lugar, ¿qué más? Amor. ¿Cuántos quieren una marca más? Un sello más. Dice, pastor, ya estoy hecho, ya me cuesta perdonar, ya me arriesgaron el amor, ya me la complicaron. Mira lo que dice 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. 1 de San Juan 1:5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Menos mal que no lo digo yo esto, que lo dice la Biblia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Perdón, amor y ahora santidad. Y otra vez San Juan siendo categórico, siendo determinante. ¿Será que la iglesia, escuchaba, la iglesia lo necesitaba? ¿Será que la iglesia le hacía falta un mensaje así? ¿Será que la iglesia se había confundido y pensaba, bueno, está todo bien, si pecamos un poquito, no pasa nada, Dios es bueno, ¿no? ¿Será que la iglesia le había dado lugar a los cristianos de aquel entonces, le habían dado lugar al pecado? Sin importar, sin darle la dimensión que le tenían que dar o la gravedad que le tenían que dar. Por eso agarra a San Juan y es categórico. El que está con Dios no peca. Si Dios está con vos, no pecás, dice. Ahora, si pecaste, porque uno, o sea, en algún momento podemos pecar. Y no estoy, algunos dicen, podemos, no estoy hablando de ese podemos. No, estoy hablando de, puede pasar, pero no queremos que pase. No queremos que pase. Y si pasa, si uno peca, sin darnos cuenta, porque hubo algo así que sucedió, pasó, vas a saber qué. Pero si uno peca, cuando realmente estás con Dios y Dios con vos, ¿sabes lo que pasa? Te sentís mal. No sos indiferente. No es como si nada. No lo dejás pasar porque sentís el golpe, sentís el aguijón como esa serpiente que mordió al apóstol Pablo. Allí sentís la mordedura del pecado que te quiere matar, te quiere destruir, te quiere ahogar, te quiere robar la vida espiritual. Y entonces no es solamente una teoría, es una experiencia. Y no es una experiencia buena, es una experiencia negativa, porque sentís, cuando a uno realmente le importa y uno peca, ¿qué es lo que siente? Que se le corta la comunión con Dios. Te sentís triste, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y eso ¿dónde se siente? No es solamente parte de la doctrina, es la experiencia del corazón de aquel que falla o se equivoca. Siente como ese ahogo en el pecho, esa compresión allí en el corazón, como que algo hiciste, que algo sucedió, que se cortó la comunión, se cortó la paz, algo no está bien, no está bien. Y ahí es donde el cristiano verdadero se da cuenta, se arrepiente, como dice también San Juan, Dios te perdona, Dios te perdona. Pero ¿qué es lo que está hablando San Juan? San Juan está hablando de aquel que quizás peca, no pasa nada. No le da la dimensión que le tiene que dar, lo tiene en poco, piensa que sigue bien, que sigue estando bien con Dios, que está todo bien, que no pasa nada, y no le da la gravedad que le tiene que dar al tema. Por eso aparece San Juan y dice, no nos confundamos, le dice acá a las iglesias de aquel entonces, no se confundan, acá no hay grises. Si estás con Dios no pecás, y si estás con Dios y pecás, inmediatamente te arrepentís porque te sentís mal y tenés convicción de pecado. Por eso dice que el Espíritu que Dios envió, que Jesús envió, lo envió para dar, ¿qué cosa? Convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado para mostrarnos cuando algo no está bien y estamos haciendo mal. De justicia para mostrarnos que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero también de juicio para mostrarnos que si no hay arrepentimiento, saquen sus conclusiones. Entonces, ¿cuál es la marca del Evangelio? ¿Cuál es el sello? ¿Qué es lo que Dios quiere que reflotemos y tengamos presente? Además, por supuesto, de la fe, el perdón, el amor y la santidad. Decime si eso no es lo que nos hace distintos al mundo. Decime si eso no es la marca, el sello del cristianismo verdadero, de aquello por lo cual nosotros mismos llegamos a la iglesia, nos convertimos, ¿sí o no? Porque en algún momento recibiste el perdón, recibiste el amor y te diste cuenta que podías vivir con Dios una vida santa, haciendo las cosas bien, viviendo bien de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, claro, como mencioné antes,
Hoy esa víbora nos rodea constantemente. Quiere extender allí sus colmillos para, al igual que con Pablo, ¿no? Mordernos, transmitir ese veneno que quiere entrar en la iglesia, quiere entrar en la vida de muchos cristianos, confundiéndolos y haciéndoles pensar que sin perdón, sin amor o sin santidad, igual se puede seguir siendo cristiano, igual se puede seguir adelante, igual se puede seguir estando bien, nada más alejado de la verdad. Por eso cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida cristiana, cuidemos la iglesia, cuidemos el evangelio, cuidemos las marcas, cuidemos el sello, por eso es lo que el mundo está observando. Eso es lo que tus hijos están observando. Eso es lo que los demás, tu familia está observando. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que necesitan ver? Lo que no ven afuera. Eso necesitan ver. Eso necesitan ver. Corazones que perdonan, corazones que aman y corazones que quieren obedecer a Dios. Se pueden equivocar, pero cuando se equivocan inmediatamente se arrepienten y vuelven a querer hacer las cosas bien para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso a Jesús? Y yo siento que al predicar esta palabra, no soy yo, es la palabra misma que entra a los corazones de los que estamos aquí en esta noche, ¿eh? Que nos muestra, nos habla, nos alumbra, nos ilumina, como quien dice, nos prende la luz, ¿no? Nos redarguye, nos convence, nos recuerda. Este es el camino, esta es la verdad, esto es el evangelio, esto es ser cristiano, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que nos va a mantener vivos, para tener fe, conquistar, avanzar, porque siempre hablamos de eso, ¿sí o no? Hablamos de soñar, hablamos de las metas, del propósito. Toda la semana pasada hablamos del propósito de Dios, del propósito de los planes de Dios, pero todo esto acompaña. Por eso, una y otra vez San Juan habla de una palabra: el que permanece, 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 permanece. Pablo le dice a los corintios: examínense si todavía están, si todavía permanecen. ¿Cómo sabemos, Pablo, que permanecemos? ¿Cómo sabemos que permanecemos? Acá está. Perdón, amor y santidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie.